El hombre más sabio que jamás existió murió como un idólatra. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que muchos prefieren no mencionar. Salomón recibió de Dios una sabiduría sin precedentes, una riqueza que ningún rey antes o después igualaría, y una gloria que dejó sin habla a reinas de naciones lejanas. Y aún así, al final de su vida, este mismo hombre construyó altares a Moloc, el dios al que se sacrificaban niños. Construyó altares a Quemos, divinidad abominable de Moab, y lo hizo con sus propias manos, el mismo hombre que había edificado el templo de Jehová. Y lo más perturbador no es solo lo que hizo, sino cuánto tiempo duró en ese estado. La Escritura no presenta la apostasía de Salomón como un momento débil del que se arrepintió rápidamente. La presenta como el capítulo final de su vida. El telón cayó sobre su historia con los altares todavía humeando. Hermanos amados, lo que vamos a descubrir hoy no es un rumor ni una interpretación forzada. Está escrito en Primero Reyes, en Eclesiastés, en Nehemías, en las palabras del propio Dios dirigidas a Salomón. Vamos a recorrer los últimos años de este rey extraordinario, entender cómo llegó a donde llegó, y desentrañar el secreto que muchos predicadores pasan en silencio porque es demasiado incómodo, demasiado desafiante, demasiado cercano a nuestra propia realidad. Porque si Salomón pudo caer, nadie está a salvo por su posición sola. Todo comenzó en la cima. Para entender cómo terminó Salomón, es imposible ignorar desde dónde cayó, porque la altura de la caída es lo que hace que el impacto sea tan devastador. Salomón subió al trono aproximadamente en el año 970 a.C., heredando el reino más poderoso que Israel jamás había conocido. Su padre David había unificado las tribus, derrotado a los enemigos circundantes y acumulado materiales para el templo. Salomón recibió ese legado y lo multiplicó de formas que rozaban lo sobrenatural. En Gabaón, al inicio de su reinado, Dios se le apareció en sueños y le hizo una oferta que ningún mortal ha recibido antes ni después. Pide lo que quieras. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, registra el momento. Apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. La respuesta de Salomón asombró al propio Dios. No pidió riquezas, no pidió larga vida, no pidió la muerte de sus enemigos, pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios le dio eso, y todo lo demás además. Lo que siguió fue extraordinario. La reina de Sabá viajó desde el sur de Arabia una jornada de meses solo para verificar con sus propios ojos si la fama de Salomón era real. Primera de Reyes 10:7 registra sus palabras al llegar. La mitad no me fue dicha. Tu sabiduría y riqueza sobrepasan la fama que yo había oído. El oro llegaba a Jerusalén en cantidades que desafiaban la lógica. Primera de Reyes 10:14 especifica que solo en impuestos y tributos Salomón recibía 666 talentos de oro anuales. Un talento era aproximadamente 34 kilogramos. Eso es más de 22 toneladas de oro por año, solo en una de sus fuentes de ingreso. Hermanos queridos, este era el hombre, esta era la cima. Y precisamente porque la cima era tan alta, lo que vino después resulta casi imposible de comprender. Pero el deterioro no ocurrió de la noche a la mañana. Nunca ocurre así. Las grandes caídas espirituales rara vez son explosiones instantáneas. Son erosiones lentas, graduales, casi imperceptibles al principio, donde cada pequeña concesión abre la puerta a la siguiente. El libro de Deuteronomio, capítulo 17, escrito siglos antes del reinado de Salomón,
contenía instrucciones específicas para cualquier rey que Israel pudiera tener en el futuro. Esas instrucciones eran 3 prohibiciones concretas. El rey no debía multiplicar caballos para sí. El rey no debía multiplicar mujeres para sí. Y el rey no debía multiplicar excesivamente oro y plata. Salomón violó las 3. Las 3. Y no las violó levemente. Empecemos con los caballos. Primera de Reyes 10:26 dice que Salomón juntó carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes de a caballo. Además, según el versículo 28 del mismo capítulo, importaba caballos de Egipto específicamente, otra prohibición implícita en el contexto, ya que regresar a Egipto como fuente de poder militar era retroceder espiritualmente a la tierra de la esclavitud. El oro, como ya vimos, llegaba en cantidades industriales. Escudos de oro, vajillas de oro, el trono con 6 escalones de marfil chapado en oro. Primera de Reyes 10:21 afirma que en los días de Salomón la plata no era considerada de valor, solo el oro contaba, y luego estaban las mujeres. Hermanos amados, este es el núcleo del secreto, este es el mecanismo de la caída. Primera de Reyes 11:3 entrega el número sin rodeos. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 1,000 mujeres. No es una hipérbole, no es una exageración literaria. El texto hebreo es claro y preciso. 700 esposas de rango real, con estatus diplomático, provenientes de naciones vecinas, y 300 concubinas adicionales. La mayoría de estas mujeres eran extranjeras, de naciones que Jehová había prohibido específicamente en Deuteronomio 7:3-4, donde advertía: «No casarás con ellas, ni ellas se casarán con tus hijos, porque desviarán a tus hijos de en pos de mí». Dios lo había dicho, Salomón lo sabía, y lo hizo de todos modos. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué un hombre tan sabio ignoró advertencias tan claras? La respuesta está en entender la política internacional del siglo X a.C. y en entender algo más oscuro sobre la naturaleza humana que opera igual hoy que entonces. En el mundo antiguo, los matrimonios reales no eran asuntos del corazón, eran tratados diplomáticos. Sellar una alianza con Egipto significaba recibir a la hija del faraón como esposa. Sellar una alianza con Moab significaba tomar una princesa moabita. Cada matrimonio era un contrato político que garantizaba paz, comercio y fronteras estables. Salomón era el mayor rey de su tiempo. Todos querían su alianza, y él, con la sabiduría que lo caracterizaba en los asuntos de Estado, aceptó cada oferta. Primera de Reyes 11:1-2 lo detalla. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, Amón, Edom, Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: «No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros». El texto dice que Salomón amó a esas mujeres. Y ese amor, esa atracción genuina, mezclada con conveniencia política y la acumulación de décadas de vida cómoda, fue exactamente lo que Dios había advertido que pasaría. Porque detrás de cada mujer extranjera venía su Dios, y esos dioses exigían templos, y esos templos necesitaban sacerdotes, y los sacerdotes realizaban rituales, y los rituales incluían cosas que habrían horrorizado al Salomón joven, que había orado con tanta humildad en Gabaón. El proceso fue lento. Primero toleró los dioses de sus esposas. Luego les construyó lugares de adoración para que no tuvieran que viajar lejos a practicar su religión. Luego comenzó a asistir con ellas. Luego participó activamente. Y para cuando la Escritura registra el estado final de su corazón, el hombre había cruzado una línea que nadie que lo conoció en su juventud habría podido imaginar.
Lo que sigue es el versículo más escalofriante de todo el relato. Primera de Reyes 11:4 dice: Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hay dos palabras en ese versículo que deben detenernos por completo. La primera, viejo. No era un joven impulsivo tomando decisiones apresuradas, era un anciano, era el Salomón que ya había escrito proverbios, que ya había administrado décadas de gobierno, que ya había visto la gloria de Dios descender sobre el templo que él mismo construyó. Era el hombre con más experiencia de vida, más conocimiento acumulado y más razones para conocer las consecuencias de apartarse de Dios. Y aún así, la segunda palabra clave, inclinaron. En hebreo, el verbo es nata, que significa torcer, desviar, hacer girar gradualmente. No es una ruptura violenta, es una inclinación, como un árbol que el viento empuja milímetro a milímetro durante años, hasta que finalmente se dobla sin poder regresar a su posición original. Hermanos queridos, la Escritura no presenta la apostasía de Salomón como una decisión que tomó en un día de locura. La presenta como el resultado acumulado de 1000 inclinaciones pequeñas, cada una de las cuales pareció en su momento tolerable, razonable, incluso justificable por la política o el amor o la necesidad de mantener la paz. Y ese es el secreto que muchos prefieren no mencionar, porque nos hace demasiado incómodos a todos nosotros. Primera de Reyes 11:5 es brutalmente específico sobre a dónde llegó finalmente Salomón. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Astoret, conocida en otras culturas como Ishtar o Astarte, era la diosa de la fertilidad y la guerra. Su culto incluía prostitución ritual en sus templos, donde hombres y mujeres ofrecían actos sexuales como forma de adoración. Era exactamente el tipo de práctica que la ley mosaica describía como abominación. Milcom, o Moloc según otras transliteraciones, era el dios al que los amonitas sacrificaban niños. Los bebés eran colocados sobre los brazos calientes de una estatua de metal hueca, y las llamas bajo la estatua los consumían mientras el ruido de tambores y flautas ahogaba sus gritos para que los padres no tuvieran que escucharlos. El profeta Jeremías y el libro de Levítico repiten la prohibición de este ritual una y otra vez, porque era la práctica más horrorosa del mundo antiguo. Salomón no solo toleró este culto, le construyó un templo. Primera de Reyes 11:7 dice: Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, enfrente de Jerusalén. El texto es geográficamente específico. El Monte de los Olivos, al este de la ciudad, era el lugar donde Salomón construyó estos altares. Desde las murallas del templo de Jehová, se podía ver el humo que subía de los altares paganos que el propio Salomón había edificado. La distancia entre la casa de Dios y los altares de los demonios era de apenas 2 kilómetros. Aun siglos después, los profetas llamaban a ese lugar el Monte de la Corrupción. El nombre sobrevivió a Salomón durante generaciones. Y Dios respondió. La respuesta no fue inmediata, pero fue inevitable. Y lo que Dios dijo a Salomón revela algo que la mayoría de los sermones sobre este episodio evitan cuidadosamente. Primera de Reyes 11:9-11 registra la segunda aparición de Dios a Salomón, esta vez no en un sueño de bendición, sino en un pronunciamiento de juicio. Y Jehová se enojó con Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová.
Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo, que se le había aparecido 2 veces. Esa frase es la más acusadora del pasaje. Dios le recuerda a Salomón que no estaban hablando de un hombre ignorante que nunca había tenido revelación divina. Estaban hablando de alguien a quien Dios se había aparecido personalmente, en Gabaón, al inicio de su reinado, y nuevamente después de la dedicación del templo en Primera de Reyes, capítulo 9. Salomón no cayó por ignorancia, cayó con pleno conocimiento. Pero incluso en el juicio, la gracia de Dios aparece en una forma que nos dice algo crucial sobre el carácter divino. Primera de Reyes 11:12 añade: pero no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Dios sostuvo el juicio durante la vida de Salomón. No por los méritos de Salomón, que en ese momento no tenía ninguno, sino por amor a David tu padre. La fidelidad de un padre cubría parcialmente a un hijo que no merecía esa cobertura. Hermanos amados, hay algo profundamente conmovedor y al mismo tiempo profundamente perturbador en esa misericordia. Conmovedor porque revela que Dios no abandona su amor por los pactos que hizo. Perturbador porque el juicio diferido no era el fin de la historia. Lo que vino después fue devastador para el reino, aunque Salomón no viviera para verlo completo. Pero antes de la división del reino, el texto registra algo que pocas personas mencionan: la vida interior de Salomón en sus últimos años, tal como él mismo la describe. Porque Salomón escribió Eclesiastés, y si leemos ese libro no como una colección de proverbios piadosos, sino como las memorias de un anciano que mira atrás sobre su vida, encontramos algo que nos revela el estado real de su alma en aquellos años finales. Eclesiastés 1:2 arranca con una declaración que no suena a la boca de un hombre en paz. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra hebrea es hebel, que literalmente significa vapor, aliento, humo que se disipa. Un hombre que lo tenía todo mirando atrás y viendo nada que durara, nada que valiera el precio que pagó. Eclesiastés 2:10 y 11 es confesión pura. Y no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo en que me había afanado, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. En hebreo, reut ruach, que puede traducirse también como apacentar el viento. Pasó su vida intentando atrapar algo que nunca pudo sostenerse en las manos. Y al final de ese libro, Eclesiastés 12, 13, 14, después de toda esa reflexión, Salomón escribe las palabras que algunos teólogos interpretan como señal de un arrepentimiento tardío. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Es esta la conclusión de un hombre que encontró el camino de regreso? ¿O es simplemente la sabiduría intelectual que nunca abandonó, funcionando de forma independiente a su condición espiritual real? Ese es el debate teológico que divide a los comentaristas y que hace que este hombre sea tan fascinante y tan perturbador al mismo tiempo. La Escritura no resuelve esa pregunta de forma definitiva, y ese silencio deliberado es parte del secreto. El libro de Nehemías, escrito siglos después de Salomón, registra un versículo que golpea con fuerza particular. Nehemías 13:26 dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios,
y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías lo usó como advertencia para los israelitas de su tiempo que estaban cometiendo los mismos errores. Y la frase que eligió es reveladora. Aún a él, aún al más sabio, aún al más amado, aún al más privilegiado. Si cayó él, nadie tiene inmunidad automática. La fecha de la muerte de Salomón se estima alrededor del año 931 a.C. Reinó aproximadamente 40 años. Primera de Reyes 11:43 lo registra con la misma fórmula neutra usada para reyes ordinarios. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. No hay elogio especial, no hay mención de sus obras extraordinarias en la fórmula final, no hay referencia a que su corazón volvió a Jehová antes de morir. Solo la frase fría y breve de que se acostó con sus padres. Y al día siguiente de su muerte, el reino que había tardado décadas en construirse comenzó a derrumbarse. Su hijo Roboam, joven e inexperto, tomó el consejo equivocado, respondió con arrogancia al pueblo, y 10 de las 12 tribus lo abandonaron para seguir a Jeroboam. El Reino Unido de Israel nunca volvió a existir. El altar del ídolo que Salomón construyó en el Monte de los Olivos no fue destruido hasta el reinado del rey Josías, 300 años después. Durante 300 años, el humo de los sacrificios a Quemos y a Moloc siguió subiendo desde ese monte, y cada vez que el viento lo llevaba hacia Jerusalén, era un recordatorio de lo que un hombre sabio había construido con sus propias manos en sus últimos años. Pero el secreto más profundo no es simplemente lo que hizo Salomón. El secreto más profundo es lo que su historia nos dice sobre la naturaleza de la sabiduría sin vigilancia constante del corazón. Salomón sabía más que cualquier hombre vivo sobre Dios, sobre la ley, sobre la naturaleza humana, sobre las consecuencias de la idolatría. Escribió Proverbios, ese libro lleno de advertencias sobre las mujeres extranjeras, sobre el camino que parece recto pero lleva a la muerte, sobre guardar el corazón con toda diligencia. Y luego vivió exactamente lo contrario de todo lo que había escrito. Proverbios 4:23, texto que muchos atribuyen al propio Salomón, dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Y él no guardó el suyo. Hermanos queridos, esto nos enfrenta a algo que la Iglesia moderna prefiere evitar, porque es demasiado desafiante. El conocimiento bíblico extenso, la experiencia ministerial acumulada, los años de servicio fiel, la posición espiritual privilegiada, ninguna de estas cosas constituye blindaje automático contra la apostasía gradual. No existe el nivel de sabiduría o conocimiento desde el cual la caída sea imposible. La Iglesia primitiva entendía esto. Pablo lo expresó con brutal honestidad en 1 Corintios 9:27, cuando dijo que golpeaba su propio cuerpo y lo sometía, no fuera que después de haber predicado a otros, él mismo viniera a ser reprobado. Pablo, el apóstol más prolífico del Nuevo Testamento, vivía con la conciencia de que era humanamente posible predicar toda la vida y terminar reprobado. Eso no es pesimismo espiritual. Es la vigilancia que la Escritura misma exige, y el secreto al que el título alude. El secreto que muchos no mencionan tiene varias capas, y a estas alturas hemos descubierto todas ellas. La primera capa es lo que Salomón hizo concretamente. Esos altares a Moloc y Quemos, construidos en el Monte de los Olivos, visibles desde el templo de Dios. Muchos conocen que Salomón tuvo muchas mujeres. Muy pocos mencionan los templos específicos que construyó para los dioses de esas mujeres, los rituales que eso implicaba y cuánto tiempo esos altares permanecieron activos.
La segunda capa es el mecanismo de la caída, no una decisión, sino 1000 inclinaciones pequeñas, no una ruptura violenta, sino una erosión que tomó décadas. Eso es lo perturbador para el creyente moderno, porque sugiere que el proceso puede estar ocurriendo en cualquier vida sin que las señales sean inmediatamente obvias. La tercera capa es el silencio de la Escritura sobre el arrepentimiento final. Si Salomón se arrepintió antes de morir, Dios decidió no registrarlo. Si no se arrepintió, el hombre más sabio de la historia humana terminó sus días como idólatra. Cualquiera de las dos posibilidades es inquietante, y esa incomodidad es exactamente la que la Escritura parece querer provocar en nosotros. La cuarta capa, y la más silenciada de todas, es lo que su historia nos dice sobre la responsabilidad que conlleva el privilegio espiritual. A quien mucho le fue dado, mucho le fue requerido. Y Salomón, que recibió más que cualquier otro, no usó ese privilegio para mantenerse fiel. Lo usó para justificar compromisos, para construir alianzas políticas a expensas de la fidelidad divina, para rodearse de un mundo que gradualmente redefinió lo que consideraba aceptable hasta que lo inaceptable se volvió normal. Hermanos amados, eso no es una historia del siglo X antes de Cristo. Es una historia que se repite con distintos actores en cada generación. Y hay algo más en este relato que profundiza el secreto todavía más. Hay una profecía de Dios que se cumplió sobre Salomón que no suele mencionarse en los sermones dominicales. En Primera de Reyes 11:14, inmediatamente después de registrar la apostasía de Salomón, el texto dice: «Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad el edomita, del linaje real de Edom». Y luego, en el versículo 23, agrega a Rezón, hijo de Eliada. Y luego, en el versículo 26, a Jeroboam, hijo de Nabat. 3 adversarios levantados directamente por Dios. Hadad el edomita había escapado como niño cuando Joab mató a los varones de Edom durante el reinado de David, y ahora regresaba como amenaza. Rezón controlaba Damasco y hostigaba a Israel desde el norte. Y Jeroboam, que era un oficial de confianza de Salomón, recibió la visita del profeta Ahías el Silonita, quien tomó su manto nuevo y lo rasgó en 12 pedazos, dándole 10 a Jeroboam, como símbolo de las 10 tribus que le serían entregadas. Eso ocurrió mientras Salomón aún vivía. Mientras los altares todavía humeaban en el Monte de los Olivos, el reino ya se estaba fragmentando internamente. Salomón supo de la profecía a Jeroboam e intentó matar a su propio oficial. Jeroboam huyó a Egipto, donde el faraón lo protegió hasta la muerte de Salomón. Los últimos años del reinado más glorioso de Israel no fueron años de paz dorada. Fueron años de amenazas internas y externas, de tensiones políticas crecientes, de un rey anciano que había perdido el favor divino, intentando mantener con sus propias fuerzas lo que solo la presencia de Dios puede sostener. Hermanos queridos, la gloria no se sostiene por inercia. Lo que Dios construyó en Salomón requería la condición que Salomón ya no estaba dispuesto a mantener. La pregunta que inevitablemente surge y que el texto no responde de forma definitiva es si Salomón se salvó. Durante siglos, rabinos y teólogos han debatido este punto. La tradición rabínica está dividida. Algunos, como el Talmud de Babilonia en el Tratado Sanedrín, discuten si Salomón tiene parte en el mundo venidero. Otros, basados en las palabras finales de Eclesiastés, argumentan que hubo un regreso tardío a Dios. El Nuevo Testamento, significativamente, menciona a Salomón varias veces, pero nunca lo lista entre los héroes de la fe, como aparecen en Hebreos 11. Abraham está, Moisés está, Rahab, la prostituta, está, David está, a pesar de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Pero Salomón
no aparece. Sin embargo, Jesús lo menciona en Mateo 12:42 como punto de referencia de la sabiduría. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón está aquí. No es una declaración sobre la salvación de Salomón, sino sobre la autenticidad de su sabiduría. La Escritura nos deja con esa incomodidad deliberada. No sabemos si Salomón terminó en los brazos de Dios o lejos de ellos, y esa incertidumbre es parte del mensaje, porque si la respuesta fuera claramente sí, se salvó al final, eso podría usarse para justificar cualquier nivel de apostasía temporal. Y si la respuesta fuera claramente no, se condenó, estaríamos limitando la misericordia de un Dios que derrama gracia en formas que con frecuencia superan nuestra comprensión. Lo que sí sabemos con certeza es lo que el texto nos da. Salomón vivió sus últimos años en apostasía. El texto no registra arrepentimiento, y el juicio de Dios sobre el reino fue pronunciado y cumplido. Hay un detalle final que cierra este relato de forma que pocas personas notan. Cuando el profeta Ahías rasgó su manto y le dio 10 pedazos a Jeroboam, le explicó por qué ocurriría la división. Primera de Reyes 11:33 registra las palabras de Dios: porque me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos. El pronombre es sorprendente. Me han dejado, no él me ha dejado. El plural sugiere que la apostasía de Salomón no fue solo personal, fue colectiva. El rey que construyó templos paganos normalizó la idolatría para todo el reino. Sus cortesanos adoraban con él, sus oficiales participaban, sus arquitectos construyeron los altares. La corrupción espiritual del líder se convirtió en la corrupción espiritual de la nación entera. Un rey que cae raramente, cae solo. Y eso, hermanos amados, es quizás la lección más urgente de todo el relato para quienes hoy tienen cualquier forma de influencia espiritual, sean pastores, padres, líderes de comunidad, maestros de escuela bíblica o simplemente creyentes cuyo ejemplo es seguido por otros. La fidelidad personal no es solo un asunto privado entre el individuo y Dios. Es un asunto que afecta a todos los que están en el radio de influencia de esa persona. Salomón lo tenía todo: la sabiduría de Dios, la revelación directa, los recursos ilimitados, la gloria visible, y con todo eso terminó construyendo altares para el Dios al que se quemaban niños a 200 metros del templo, donde la gloria de Jehová había descendido como nube sobre el lugar santísimo. No hay en la historia bíblica un contraste más aterrador entre el principio y el final de una vida. Hermanos amados, hemos recorrido hoy el final de Salomón sin edulcorarlo, sin ignorar los detalles incómodos, sin resolver lo que la Escritura deliberadamente no resuelve. Desde la cima de Gabaón, donde Dios se le apareció en sueños, hasta los altares humeantes del Monte de los Olivos, que sobrevivieron 300 años después de su muerte. Desde el hombre que pidió sabiduría y recibió más de lo que imaginaba, hasta el anciano que construyó templos para dioses que exigían sangre de niños. Lo que el relato nos deja no es desesperanza. Nos deja vigilancia, nos deja la comprensión de que ningún nivel de privilegio espiritual garantiza la fidelidad futura, que las grandes caídas comienzan con pequeñas inclinaciones, que el conocimiento de la verdad no es lo mismo que vivir bajo la verdad, y que la influencia espiritual, para bien o para mal, nunca se limita a una sola persona. El secreto que muchos no mencionan no es un dato arqueológico oscuro, ni una curiosidad histórica. Es una advertencia encarnada en la vida del hombre más sabio que existió.
que la guardia del corazón no es opcional. No importa cuánto hayamos recibido, no importa cuántos años llevemos caminando con Dios, no importa cuán alto sea el lugar desde el que podríamos caer, porque precisamente la altura es lo que hace devastador el impacto. Hermanos queridos, hemos llegado al final de este estudio. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que la historia de Salomón no sea para nosotros solo información, sino el espejo que nos invite a guardar nuestro propio corazón con toda diligencia. Si este contenido ha sido de valor para ustedes, pueden apoyar este ministerio dando me gusta y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis y nos permite seguir produciendo estudios como este. Dios les bendiga.